Ya estamos por aquí para preparar nuestra receta práctica. Esta vez vamos a hacer unos muffins y te voy a enseñar cómo lograr que nuestros muffins salgan suaves y esponjosos. Vamos a utilizar diferentes ingredientes y te voy a ir hablando de cómo podemos sustituir alguno de ellos para que puedas hacer diferentes variaciones también. Por ejemplo, vamos a utilizar dos harinas. Esta de aquí es la harina de almendras. Vamos a utilizar media taza de esta o equivalente a 50 gramos. Ahora, también vamos a utilizar otra harina. En este caso puedes utilizar harina de avena integral o harina de arroz integral. O si deseas también puedes utilizar todo como harina de almendras, ¿ok? ¿Cuánto sería? Serían 100 gramos, cualquiera de estas, ¿ok? 100 gramos de harina de avena, 100 gramos de harina de arroz integral o 100 gramos adicional de harina de almendras, ¿ok? Entonces ya tienes ahí las diferentes variaciones que le vas a poder hacer. Si lo estás haciendo en taza, tienes que darte cuenta que una taza de harina de avena es al ras, 100 gramos. Si estás trabajando con harina de arroz integral, solamente es media taza más un cuarto, porque esta de aquí es un poquito más pesada. Y si estás haciendo completamente toda la receta con harina de almendras, pues vendría a ser una taza al ras más media taza adicional, porque recuerda que vamos a utilizar 50 de harina de almendras aparte. Ahora vamos a pesar nuestros ingredientes secos. Recuerda que es mucho mejor si tienes una balanza de repostería porque te sale mucho más exacto. Vamos a pesar 100 gramitos de este. Listo, ahí tenemos 100 gramos. Y vamos a utilizar 50 gramos de harina de almendras. La harina de almendras es un poco más costosa, por eso yo te recomiendo siempre que puedas elaborarla tú misma en casa. Vamos a necesitar 50 gramitos. Ya sabes que si lo haces en tacitas es media taza, ¿ok? Listo. Ahora, otro de nuestros ingredientes secos que voy a añadir es un poquito de canela en polvo. Esto le va a dar un sabor bastante rico a nuestra receta. Yo voy a utilizar media cucharadita de canela en polvo. Ahora, si tú tienes la nuez moscada, también puedes utilizarla. Es completamente opcional, pero también le va a aportar un aroma bastante agradable. En este caso vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de esta de aquí. No vayas a añadir demasiado de nuez moscada porque si no también añadimos un picor a la receta y probablemente no te guste, solamente es pequeñito, un cuarto de cucharadita, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos nuestros ingredientes secos. También vamos a utilizar un endulzante. Ahora, endulzantes podemos ir variando. Ya de aquí podemos utilizar, por ejemplo, para hacerlos libres de azúcar, este de aquí que es fruto del monje combinado con eritritol. También hay otras opciones que puedes utilizar, pero recuerda que son endulzantes añadidos, como por ejemplo la panela o el azúcar de coco. Esta de aquí es la panela, que es derivado de la caña de azúcar, y esta de aquí es el azúcar de coco, ¿ok? Ya sabes que estas de aquí sí te van a dar por porción una cierta cantidad de azúcar. Yo voy a utilizar de esta 40 gramos o equivalente a 4 cucharadas, ¿no? Porque lo vamos a hacer libre de azúcar. Ahora, hay diferentes presentaciones también de fruto del monje. Hay algunas que vienen en polvo, como esta de aquí, también las granuladas, con cualquiera te va a funcionar. Ahora también hay algunas que vienen pues de color blanquito, como esta de aquí, que es la granulada de color blanquito. Y también hay otras presentaciones, por ejemplo en la Canto, no es esta marca de aquí, que también viene el golden, que vendría a ser muy similar, por ejemplo, a la apariencia del azúcar rubia, ¿no? Sin embargo, ya saben que estas opciones son libres de azúcar. Igual siempre no utilizamos tanto en la receta, solamente van a ser aquí 4 cucharadas o equivalente a 40 gramos. Vamos pesando. A veces tiende a formarse grumitos, por eso es importante que vayamos horneando, ¿sí?
Ahora vamos a añadir los leudantes, nos van a ayudar estos de aquí a ganar un poco más de volumen. En este caso yo tengo por aquí polvo de hornear y bicarbonato de sodio. Vamos a utilizar de esta de aquí media cucharadita de cada una. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es una marca que es Bob Red Mill, de hecho la consiguen en varios países. Aquí en Perú también la tenemos, así que es una opción. Si no, también el bicarbonato la pueden conseguir pues en farmacias, ¿no? Y pues el polvo de hornear hay diversas marcas, ¿no? Si quieres cerciorarte que es libre de gluten, siempre trata de leer las etiquetas. Ahora sí, ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes secos y vamos a proceder a cernir para no formar grumos. Y al final pues vamos a aplastar los grumitos que nos quedan para no desperdiciar nada. Este es el endulzante, que a veces cuando es en polvo es así, cuando es granulado todo tiende a pasar sin ningún problema. Así que vamos a hacer un esfuerzo para que pase, así no vamos a perder nada de nuestro insumo inicial. Ahora vamos a integrar nuestros ingredientes húmedos. Por aquí yo lo voy a colocar en un bowl. Tengo aquí 2 huevos. Estos de aquí tienen que ser de tamaño M. Alrededor en peso cada uno está en 60 gramos o busca que entre los dos pesen 120 gramos. ¿Ok? Entonces vamos a ir colocando un huevo y luego el otro. ¿Sí? Vamos a ir batiendo, lo voy a hacer con una batidora manual. Ahora vamos a añadir, en este caso, el aceite. Yo voy a utilizar aquí aceite de coco, puedes utilizar aceite de cártamo, también hay la opción de utilizar aceite de oliva de sabor suave. Recuerda, eso sí, que el aceite de oliva de sabor suave es un poquito invasivo. No todas las personas les gusta, entonces uno que es de sabor neutro es el aceite de coco que viene de uso culinario, que es este de aquí. Ahora también está la opción del aceite de coco normal, que viene con el sabor de coco. También te va a salir bastante rico, todo depende de gustos y sabores, la verdad. Ahora vamos a añadir aquí nuestra bebida vegetal. Vamos a utilizar 85 mililitros u 85 gramos de esta de aquí, que vendría a ser 1/3 de taza. Ahora, es completamente opcional, pero le va a dar un sabor bastante rico, es utilizar un extracto puro de vainilla. Podemos utilizar aquí 1/4 de cucharadita, que le va a dar un sabor bastante agradable a nuestra receta. Y ya tenemos por aquí nuestra mezcla húmeda. Una vez que ya tengamos nuestras dos mezclas, lo que vamos a hacer es integrar. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a hacer de manera manual, no necesitas una batidora profesional para esto. ¿Sí? Vamos a ir integrando de a pocos y con nuestra paletita vamos a ir removiendo con movimientos envolventes. Ahora, te doy un tip aquí. Si es que quieres personalizar tus muffins de diferentes maneras, puedes agregar a la mezcla seca diferentes insumos, por ejemplo cranberries, que son los arándanos rojos deshidratados. También puedes añadir arándanos frescos, ¿sí? Todo en la mezcla seca para que al final pues se pueda distribuir de manera homogénea en nuestros muffins. También puedes poner gotas de chocolate, puedes utilizar diferentes ingredientes que puedan contrastar de una mejor manera y poderle dar como un acabado final mucho más rico. ¿Sí? Entonces son diferentes formas que puedes personalizar estos muffins. Ahí te he dado algunas. Y así es la textura con la que nos tiene que quedar finalmente, una vez que ya integramos todo. Ahora aquí vamos a agregar
El vinagre es importante para darle mayor volumen. Entonces el vinagre con el bicarbonato de sodio van a reaccionar y nos van a ayudar a que sean más esponjosos, a que sean mucho más suaves. Entonces aquí vamos a utilizar media cucharadita de esta de aquí y vamos a integrar. Ahora vamos a complementar el dulzor agregando stevia. Yo voy a agregar esta stevia de aquí que es en polvo. Ahora, esta viene con esta cucharadita que es la medida que viene en el frasco. Vamos a añadir 2 de estas de aquí. Si no eres tan dulcero, en realidad vas a necesitar solamente añadir una. Esto nos ayuda a reducir la cantidad de endulzante granulado y nos ayuda a complementar el dulzor bastante bien, ¿ok? Como hemos visto, ahora sí ya tenemos aquí nuestra mezcla lista para pasar a nuestros pirotines. Yo voy a utilizar estos de aquí, que son de número 8. Hay algunos que vienen con diseños así como estos de aquí, que son bastante bonitos. Entonces vamos a ir colocando aquí en nuestro molde. Podemos poner otro de otro diseño aquí. Si utilizas de un número menor, te van a salir cerca de 9 unidades. Aquí se puede apreciar mejor de la stevia que les estaba hablando. Esta de aquí es una presentación más grande. Yo les recomiendo siempre comprárselo en potecito porque les va a rendir mucho. Porque hay también las versiones que vienen en sobrecitos, pero estos de aquí, por ejemplo, si las vas a utilizar, tendrías que utilizar 2 sobrecitos, ¿sí? Una cucharadita de esta de aquí equivale a un sobrecito. Entonces, ya sabes ahí, si es que no consigues el de pote, pues, y tienes sobrecitos, puedes utilizarlos también. Y con respecto al vinagre, este es el que yo utilizo, es un vinagre de manzana. Y ahora sí, vayamos a colocar nuestra mezcla en nuestros pirotines. Yo voy a utilizar esta de aquí, que es con la que servimos las bolas de helado. Nos va a ayudar a distribuir bastante bien de manera homogénea en cada uno de nuestros muffins. Y en este momento precalienta tu horno. Es importante prepararlo antes para que no haya un choque de temperaturas. Así que vamos a colocar a 180 grados precalentado. Voy a ir colocando nuestra mezcla en cada uno de nuestros pirotines. La mezcla que nos queda vamos a distribuirla en los demás muffins. Vamos viendo para que todos tengan la misma altura y no salgan del mismo tamaño. Y listo, por aquí ya tenemos nuestros muffins para meter al horno, pero aquí vamos a darle un toque final. Yo por aquí tengo un poco de chocolate al 70% y quiero colocarle encima, ¿sí? Así que voy a cortar unos pedacitos de estos de aquí. Ya saben que si ustedes quieren que estén distribuidos por todo el relleno de los muffins, pues añadan esto de aquí en la parte seca. Voy a poner un poco de estos encima de nuestros muffins para que resalten. Listo, por aquí ya tenemos estos de aquí. Vamos a meterlos al horno por 20 minutos a 180 grados. Una vez que salgan nuestros muffins del horno, miren cómo han crecido, así les va a quedar, y el acabado cuando le ponemos chocolate por encima le da como un aspecto bastante bonito. Pueden hacerlo también con gotas de chocolate. Yo he utilizado el 70% como les había dicho. Si utilizan uno de mayor porcentaje les va a salir muy amargo, así que no les recomiendo tanto. Ahora, por aquí también tengo otros que ya había preparado anteriormente, y estos de aquí están rellenos con arándanos rojos deshidratados. Y vamos a abrirlos para que vean cómo es que quedan por dentro.